Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al 7º capítulo del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Ovalle Fernández. Mi nombre es Isela Pacheco y me acompaña, como siempre, el académico Eduardo Bonilla, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola Isela, ¿qué tal? Qué gusto estar en compañía de todos ustedes. En este capítulo, el doctor Ignacio Ovalle establece una controversia en torno a la dimensión definitiva o universal de las cosas y la materia, en contraposición con la percepción y el conocimiento. Y bueno, en la conferencia ofrece consideraciones del mundo infinitamente pequeño. A pensar que creemos que es tan grande, en este marco el doctor Ovalle formula un comentario por demás asombroso: la expansión del universo y el efecto duplicador de este, calculado de 90 veces desde que se estima hasta que existe. Así es, Isela. En consecuencia, ante esa inmensidad del universo, cuestiona ¿qué somos? ¿Somos acaso seres insignificantes o seres significativos? Estas interrogantes son otro de los interesantes temas que toca el doctor Ovalle en su conferencia. Asimismo, ante esa magnitud de grandeza, el universo se enfrenta a la maravilla del mundo celular y concluye realizando una serie de reflexiones en torno a temas de actualidad, como lo es el relativo al genoma humano y la naturaleza misma, los alimentos transgénicos y la experimentación con información genética, como la obtenida de las células troncales o madre para las prácticas de clonación. De tal manera que las noticias de sus acontecimientos o del nacimiento de Cristo, cualquier otro, por entrañable que no sea, pues no ha salido de aquí. No ha alcanzado, cuando menos no puede alcanzar desde el punto de vista empírico y atenidos a la velocidad de la luz, aquellas gigantescas distancias. Y además, otro ejemplo, como tú sabes, todos los días están naciendo nuevas estrellas. Cuando menos en nuestra Vía Láctea nacen más o menos 6 estrellas cada año. De tal manera que hay muchas estrellas. Cuando tú ves el cielo, donde ves oscuro, hay muchas estrellas que ya nacieron, pero tú no las ves ni las verás porque están colocadas a millones de años y va a tardar millones de años en llegarnos su luz, pero ya están ahí. Y de la misma manera hay estrellas que colapsan todos los días, es decir, que mueren, que desaparecen, pero tú seguirás viendo su luz, aunque ellas ya no estén allí. De tal manera que cuando tú te quedas viendo el cielo estrellado, pues quién sabe qué tanto es de lo que estás viendo existe. Hay cosas que ya están y no ves, y hay cosas que ya no están y las estás viendo. De tal manera que, como nos ha ocurrido a algunos, si alguna vez tú hiciste un juramento de amor a la luz de las estrellas, por eso luego esos juramentos fallan, porque los testigos son falsos, pues. Ese es el primer dato, es el más característico, pero no es el único, porque hay muchos otros elementos que te entrega ese fenómeno de la relatividad, ¿como cuál? Que si una partícula se hace con partículas minúsculas, subatómicas, se proyecta a una velocidad cercana a la de la luz no se alcanza, cercana a la de la luz, que se va aproximando, esa materia que tiene unas pulsiones, como las que tienen los relojes de cuarzo y demás, se ralentizan, es decir, se vuelven más lentas. Y por lo tanto allí el tiempo transcurre de otra manera. Por otro lado,
también cuando esas partículas, en unas instalaciones muy grandes, que se llaman desintegradores de materia, son del tamaño de ciudades, 10 kilómetros de diámetro, cosas así, donde se proyectan esas partículas para medir y desentrañar los secretos de la materia, se encuentra que las cosas no tienen una dimensión definitiva o universal, un tamaño definitivo. Cuando fuimos a la escuela, pues yo creo que desde la primaria nos lo dijeron, supimos, o si no en la secundaria, supimos que cuando se calienta un cuerpo, se dilata, y cuando se enfría, se contrae, y lo aceptamos como si nada. Es decir, que la temperatura tiene que ver con el tamaño de los cuerpos, y nos dijeron, por eso los rieles del ferrocarril dejan un huequito, para que cuando se calienten no choquen ni se enchuequen. Ah, perfecto, lo aprendimos. Lo que no nos dijeron es que si a un objeto le imprimes una gran velocidad, como la que te estoy diciendo, también se vuelve más chiquito, se contrae, de tal manera que no hay una dimensión definitiva. Preguntar por el tamaño de algo, si estamos hablando en serio, es como preguntar por tu tamaño, preguntar por el tamaño de alguien, es como preguntar por la sombra de alguien. ¿De qué tamaño es tu sombra? Perdóneme, depende de dónde esté la fuente de luz. Si hablamos del sol y es el mediodía, mi sombra es chiquita. Si hablamos al atardecer, mi sombra es más larga. Es decir, es en relación al medio en que se está. Y así como eso, tampoco el peso. ¿Cuál es? Te enseñé lo de la luna. En la luna, como hay un sexto de la gravedad que hay en la Tierra, pesas la sexta parte de lo que pesas aquí. No es un consejo dietético porque quedas igual, pero pesas la sexta parte, a lo mejor te da gozo ver eso, pero pesas la sexta parte de lo que pesas aquí. ¿Cómo es? Una cosa es lo que pesas al nivel del mar y en la punta del Everest. Ahí no cambia tanto, pero no es lo mismo. Y si vas en una nave de esas ingrávidas que ya nos cansamos de ver en documentales y demás, en que van los astronautas y vuelan, pásame el lápiz, te lo avienten, acá lo cachas. ¿Cuánto pesas allí? Nada. Entonces, ¿qué es el peso? Es aquí. ¿Y qué es en otra? ¿Qué es el sonido? Cuando yo te presenté la fotografía de este astronauta Scott en la luna, me ayudo para que te imagines también a otra persona con escafandra, un astronauta que salen a hacer una de estas caminatas espaciales para arreglar algún artefacto de los que andan por allá. Y resulta que un astronauta está secretamente enamorado de una bella astronauta. Y ella ya sospecha. Y salen a hacer un arreglo allí al espacio exterior. Y entonces él dice, yo hoy le declaro mi amor. A la luz de las estrellas, no importa que los testigos sean falsos, yo se lo voy a decir. Y ella, que ya sospecha, pues sale también a la caminata y resulta que se quitan el casco. Permiten, eso no se puede hacer allá arriba, por 1000 razones, partículas, radiaciones, no se puede. Pero imagínate que se hubiera inventado una especie de crema, así como la protectora para sol, que se la untan por todos lados, y entonces cuando salen a la caminata, él se acerca al oído de ella y le grita, te amo, quiero casarme contigo. Ella no oiría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay aire ahí que transmita las ondas sonoras. Es decir, que el espacio exterior mantiene para el oído humano, ¿ya ves cómo eres creador de tu mundo, aunque no lo sepas? Para el oído humano es absolutamente silencioso. Un disparo de pistola, una explosión atómica, absolutamente silencioso para el oído humano. Cuando tú ves en algunas de estas películas de Hollywood en que va a chocar un asteroide con la Tierra y llegas hasta el asteroide y ves cómo salen las naves y explosiones y todo ese ruido, bueno, Hollywood hace eso para que esas películas sean menos aburridas que esta conferencia. Imagínate que lo hicieran con un absoluto silencio, pues ¿quién lo aguanta? Pero ahí es absoluto. Entonces, ¿qué es el peso? ¿Qué es el tamaño? ¿Qué es el sonido de las cosas? Todo es
en relación al contexto en que se está. Una de las enseñanzas de la relatividad es atenuar la arrogancia de atribuir a la percepción sensorial toda la realidad. Una cosa es la percepción y otra cosa es el conocimiento o la verdad, y como dije antes, hay muchas dimensiones para la verdad. A semejanza, por vía contraria, de lo que ocurrió cuando nos asomamos al mundo de lo infinitamente pequeño, aquí lo que nos encontramos es la sorpresa de qué tan grande es lo grande, qué tan grande es este universo nuestro. Yo te decía que nuestros padres, y con toda seguridad nuestros abuelos, crecieron y fueron educados con la noción o con la idea de que la Vía Láctea era el universo, porque es muy grande. Nuestra galaxia tiene cientos de miles de millones de soles, es decir, de estrellas, y además con planetas, porque antes se sospechaba que allá había planetas, además de los del sistema solar, pero nunca se había encontrado un solo planeta. ¿Sabes cuándo se encontró por primera vez un planeta fuera de nuestro Sol, de nuestro sistema solar? En una fecha tan cercana como 1995. Un suizo y un norteamericano lo encontraron. Hoy, no sé, pero la última vez que yo me asomé a este dato, vamos como en 120 planetas, lo que aumenta exponencialmente el número de cuerpos celestes que hay allí afuera. Nuestra galaxia efectivamente es muy grande. De uno es de forma espiral, porque hay muchos. Está como la de cabeza de caballo que señalabas hace un ratito. Bueno, pero de uno de sus brazos exteriores al otro brazo exterior tardarías 100.000 años a la velocidad de la luz de llegar de un punto al otro. 100.000 años. Y esa galaxia gira sobre su centro y tardará en dar una vuelta completa aproximadamente 200 millones de años. Y ahí estamos nosotros en un brazo exterior. Ahora, es una galaxia muy grande y sin embargo es apenas una de los cientos de miles de millones de galaxias detectadas. Y además vienen y nos dicen que este mundo, ¿quién nos lo dice? Este hombre, que es el que da nombre al telescopio este que anda volando por ahí, el Hubble, que saca fotografías extraordinarias. Bueno, este astrónomo, Edwin Hubble, es quien descubrió otro fenómeno extraordinario, que ese universo nuestro gigantesco, además, se está expandiendo. ¿Qué quiere decir que se está expandiendo? Lo que quiere decir es que si se suele hacer la siguiente metáfora, se dice que si tú tomas un globo de los de niños y le pintas un montón de puntitos, creo que todos lo hemos hecho algunas veces por ociosidad, y luego inflas el globo, todos los puntos se separan de todos simultáneamente. Eso es lo que está ocurriendo, salvo cuando se acerca un cometa o Andrómeda. Te tengo malas noticias, va a chocar con nuestra galaxia. Pero falta una barbaridad, no te preocupes. Solamente en esos casos se ve que hay una aproximación, pero todos los cuerpos se están alejando. ¿Cómo se sabe? Porque todos los cuerpos cuando se alejan pasan a la gama de los rojos, de luz roja, y cuando se acercan a la de los azules, todos los cuerpos celestes se desplazan al rojo, salvo los muy contados de planetas, cometas o lo que te acabo de decir, que se van acercando. Porque uno puede decir, ¿y cómo saben? Pues así, por deducciones. Es como en el sonido, hay una cosa que se llama el efecto Doppler, por un investigador también, en que tú, aunque tengas los ojos cerrados, sabes cuando un objeto se acerca y se aleja. ¿Por qué? Porque cuando se acerca, se desplaza en sonidos agudos y cuando se aleja pasa al grave.
tú oyes una motocicleta o una sirena hacer, pasa al grave. Igual ocurre con la luz y así es como se conoce. Ahora bien, ¿a qué velocidad este universo nuestro se está expandiendo? Se está expandiendo para lograr duplicarse 90 veces en el mismo tiempo que tiene de existir. ¿Qué quiere decir duplicar algo 90 veces? Es inconcebible para la mente humana. Te lo digo así, imagínate que tú tuvieras una hoja de papel del tamaño de México, de nuestro país. No lo puedes doblar por mitades 60 veces, ni 50. Es imposible. Te saldrían tantas hojas de papel como para llegar de aquí a la luna. Imposible. Intenta, por ejemplo, hoy en tu casa, toma un periódico e intenta doblarlo, basta 10, pero pues para cubrirme, trata de doblarlo 11 veces a la mitad. Absolutamente imposible. Porque el poder de la duplicación es extraordinario y el universo se está duplicando a una velocidad para alcanzar en el mismo tiempo que tiene de existir 90 duplicaciones. Para recordar el poder de la duplicación te voy a recordar una vieja historia, una leyenda, que es la de la invención del ajedrez. Muchos deben conocerlo, pero no todos. Entonces, por quienes no lo conocen, déjenme decirlo. Resulta que llega el inventor y le entrega a un monarca, a su rey, un juego, el ajedrez, y le dice, aquí está. Y el monarca queda tan encantado con un juego de tanto ingenio que le dice al inventor, no hombre, te tengo que recompensar. ¿Qué quieres que te regale? Estas tierras, este castillo, este arcón con joyas, estas mujeres, otra vez como objetos. Y aquel inventor dice, no, jefe, no, yo no haga ese sacrificio. Mire, yo lo que quiero es que usted me dé un granito de trigo por el primer cuadrito. Ya ves que el ajedrez tiene 8 por 8, 64. Que me dé un granito de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo cuadro, 4 por el que sigue, y así continúa duplicando, 8, 16, 32, 64, 128, y luego continúas, pero te salen unas cifras en que no una calculadora de bolsillo, sino esta condenada computadora aquí tronó. Ahí dijo, hazlo tú. Dijo, ya no puedo, por 2, y se acabó, no puede más. Sin embargo, para llegar a los 64, alcanzaría cifras inimaginables. Esos son 64 duplicaciones. Seguramente que aquel monarca debió haber matado al inventor del ajedrez para que no se dijera que el rey no pagaba sus deudas, porque era impagable. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo con 64 duplicaciones? Le estaba pidiendo la cosecha actual mundial de trigo multiplicada por 150 veces, por 150 años. Si le hubiera pedido no 64, sino 90 duplicaciones, le estaría pidiendo el peso del planeta Tierra en trigo. Y sin embargo, este universo gigantesco de cientos, de miles, de millones de galaxias se está duplicando 90 veces para el mismo tiempo que tiene de existir. ¿Qué es eso? En otras palabras, este universo o cosmos nuestro no solamente es grande, sino es realmente grande, sí, es inmenso, inimaginablemente inmenso. Y todavía estos físicos nos sorprenden diciendo que todo parece indicar que eso corresponde al universo local, como quien dice, la colonia, porque parece haber multiuniversos. Y entonces sí se queda uno callado, pero todo eso es sorprendente. ¿Pero qué es lo que me interesa?
volver a plantearte la pregunta. ¿Y cuál es? Y en medio de entre ese mundo de lo infinitamente pequeño, como cuando imaginariamente viajamos en el cerebro humano, y el universo de lo infinitamente grande, estamos nosotros, esos seres conscientes que son capaces de pensar en sí mismos. ¿Qué somos en medio de esas dos magnitudes? ¿Somos seres insignificantes o somos seres significativos? ¿Somos seres importantes o somos poca cosa? Esa es la pregunta. Por eso he insistido, ¿cuál es el sitio del ser humano en el cosmos? No intento, por supuesto, aproximarme a una pregunta, a una respuesta que te propongo en este momento, pero la pregunta sigue ahí, porque de eso estamos hechos. Ahí estamos, ese es nuestro hogar. Y no nos podemos separar de él, aunque queramos. Esa imposibilidad de separación existe en niveles muy profundos. Por ejemplo, te dicen estos mismos físicos que eso de las 3 dimensiones es relativa porque ellos agregan el tiempo, materia, espacio, espacio y tiempo. Si las 3 dimensiones más el tiempo, y te hablan cuando menos de 4 dimensiones, la cuarta, porque el tiempo cambia las cosas y cambia con las cosas. Y no menciono, porque además no tengo la capacidad para hacerlo, espero algún día poderlo hacer, al menos descriptivamente, pero una de las hipótesis contemporáneas más modernas, que es la teoría de cuerdas, no te habla de 4 dimensiones, sino de 10 u 11, y el asunto se vuelve cada vez más confuso. Pero ¿por qué en lo que sí se puede explicar y alcanzar a intuir, por qué te agregan el tiempo como una dimensión más, como algo que está inseparable de la materia y del espacio? Por algo que fue encontrado, que fue una de las primeras comprobaciones del fenómeno de la relatividad en un eclipse que tuvo lugar en el año de 1919, en que un señor llamado Eddington, Arthur Eddington, estaba observando cómo esta estrella tendría que aparecer en un momento determinado. Aquí está exagerado el movimiento, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que esta estrella, que debía estar oculta por este otro cuerpo celeste, que era el Sol, que debía estar oculta, de pronto se vio como si estuviera de frente. ¿Por qué? Porque la luz se desplaza en línea recta. Bueno, casi. Porque cuando la luz, que no nada más es vibración, sino cositas, pasa cerca de un cuerpo que tiene gran fuerza de atracción o gran fuerza gravitacional, ese cuerpo la jala a la luz y entonces hace que dé vuelta. Y por eso escuchas que estas gentes tienen expresiones como decir que el tiempo se curva. Y ahí sí uno dice, ahora sí ya no entendí, ¿cómo que el tiempo da vuelta? Bueno, esto es lo que quiere decir, porque como es el modo más fácil que tenemos de verificar la velocidad, así se encuentra. Este fue el personaje que hizo por primera vez aquella medición, y esto me recuerda algo que decía hace un momento un compañero, y por eso no lo quiero omitir, no siempre lo menciono. Ustedes habrán oído hablar cuando menos alguna vez de los hoyos negros. ¿Qué es un hoyo negro? Pues un hoyo negro es una estrella que ha colapsado, que está en proceso de colapsar, y por lo tanto en una masa mucho más contraída, tiene una fuerza de gravitación o de atracción mucho más fuerte que cuando tenía un volumen mayor. Pero es tanta su fuerza de atracción que así como aquí te puedes dar cuenta que jala la luz y te da la impresión de que ya la estuvieras viendo de frente, en el hoyo negro lo que ocurre es que esas estrellas jalan su luz y por lo tanto son invisibles. Es decir, no puede salir la luz de ellas porque es atraída.
Y como es la manera más precisa, la luz, de medir el tiempo, te dicen cosas que de plano la mente no entiende, que ahí no hay tiempo, cuando menos como nosotros lo entendemos. Ahora, tú puedes entender que jale a la luz, pero jala algo más. Hay un señor llamado Stephen Hawking, qué bueno que me acuerdo de él, que tiene la siguiente frase. Dice: los objetos materiales están inseparablemente ligados a su entorno y sus propiedades solo pueden entenderse en función de su interacción con el resto del universo. Perdóname, todavía algo de los hoyos negros. Por eso se dice, por lo que te estaba mencionando anteriormente, se dice que se les dice hoyos porque todo el material cósmico que está alrededor de ellos se va por allí como si fuera una coladera, pero no se vuelve a saber de eso porque se vuelve invisible. Casi te diría, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde irán? No se sabe. El hecho es que el fenómeno existe, son estrellas invisibles. Y eso que existe en el nivel cósmico se puede apreciar de una manera más cercana. Por eso te citaba la frase de este señor Stephen Hawking, que es uno de los científicos o de los físicos teóricos más importantes de nuestra época. Tan importante que allá en Inglaterra le tienen asignada la cátedra que fue de Newton, la cátedra laukasiana. ¿Alguna vez lo has de haber visto retratado por allí? Es un hombre que está baldado, está en una silla de ruedas, pero ha producido libros muy importantes. Creo que tengo una lámina de él, después te la voy a mostrar. Pero sin necesidad de ir al espacio cósmico. Aquí podemos encontrar cómo todas las partículas materiales están estrechamente ligadas a su entorno, sin necesidad de ir al espacio exterior, aunque aquí también tal vez no alcances a leer lo que aquí dice. Te ruego que me des crédito, sobre todo para quienes están lejos, te lo voy a leer. Dice: otra predicción de la relatividad general es que el tiempo debería transcurrir más lentamente cerca de un cuerpo de gran masa como la Tierra. Cuando la luz viaja hacia arriba en el campo gravitatorio terrestre, pierde energía y por lo tanto su frecuencia disminuye. A alguien situado arriba le parecería que todo lo que pasara abajo en la Tierra transcurriría más lentamente. Y acá hay un reloj que dice las 10 y casi 10, las 10 y 9, y aquí las 10 y 2. Esta predicción fue comprobada en 1962 usándose un par de relojes, no como estos, sino muy precisos, colocados en la parte superior e inferior de una simple torre de agua, aquí en la Tierra. Se descubrió que el reloj de abajo, que estaba más cerca de la Tierra, iba más lento, exactamente de acuerdo con la relatividad general. Este asunto es muy importante para los sistemas de navegación. Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que todavía me resulta intuitivamente aceptable que la gravedad jale a la luz, porque pues la luz parece que también son fotones, cositas, y las jala. Pero que jale al tiempo, que la gravedad jale al tiempo, y jala al tiempo. Es decir, no nada más es la impresión, sino los relojes corren a distintas velocidades. Por eso habrás escuchado aquella vieja historia. Este es Stephen Hawking. Mira, qué bueno, aquí tengo dos libros formidables de él. Muchas de las láminas que aquí presento, las de tema científico, provienen de este libro y algunas de Historia del tiempo. Hay dos versiones para el que le interesen estos temas, una edición no ilustrada y una ilustrada. Si te quieres meter a estos temas, este es precioso, pero edición ilustrada, vas a entender todo. Porque la primera vez que yo leí esta obra, la leí en una edición sin ilustraciones. ¡Cómo sufrí!
para tratar de entenderlo. Es muy difícil para alguien que es lego, pero por fortuna también hay esta edición ilustrada y entonces es un paseo por el parque. Es realmente sencillo. Pero fíjate, te voy a dar un dato. Aquí en México, cuando sale un libro que tiene un gran éxito editorial, como ¿qué? Historias malditas, o no sé cómo se llama, o La Jefa, o alguna de estos que sirven de escándalo, cuando vende un montón, y es una escandalera, 120,000 ejemplares. Este libro que trata de estas cosas, hecha por este hombre que solamente mueve ya 3 dedos, y así escribe con computadora y demás, este libro ha vendido más de 10 millones de ejemplares. ¿Cuántos crees que ha vendido en México? Poquitos, poquitos. Esa es la verdad. Bueno, perdonen la distracción, por eso a veces lo pagamos caro. Lo que estaba señalando antes tenía que ver con este fenómeno de la torre. Es decir, que todo está de una o de otra manera interrelacionado. ¿Y tú crees que en el tema de los valores es diferente? No, por supuesto que en el tema de la conducta también eso va a tener una gran vinculación. Pero como en este momento estamos en lo físico, pues esto lo menos que te está enseñando es que esa intervinculación te muestra que las partes están, lo que me comentabas de la teoría del caos, están presentes en el todo, y el todo influye también causalmente en cada una de las partes, no lo puedes separar. Este fenómeno de la parte en el todo y el todo en la parte tiene una ejemplificación muy interesante en algo creado por la mente humana, por el talento humano, que es la holografía. ¿Qué es la holografía? Tiene varias sorpresas. La holografía es una fotografía, primera sorpresa, que se saca sin lente. Es nada más la intersección de ciertos rayos de luz, de láser. El otro dato que es muy digno de ser mencionado es que la holografía fue concebida por un hombre desde 1947, un señor llamado Dennis Gabor, únicamente haciendo matemáticas a partir de las enseñanzas de Leibniz. Y fue hasta el año de 1971 cuando le entregaron el premio Nobel, porque en los años 60 se inventó el rayo láser y antes no se podían hacer holografías. Cuando se inventó el rayo láser se hicieron las primeras holografías, después se acordaron de él y lo mandaron llamar para entregarle el premio Nobel de Física en 1971. Y paso al holograma. ¿Qué es el holograma? Ahí está Dennis Gabor. ¿Qué es el holograma? El holograma es, como te estaba diciendo, una fotografía, pero es una fotografía tridimensional. Como lo has visto en algún museo tecnológico. Todo museo tecnológico que se respete tiene un holograma. ¿Qué es el holograma? Es una fotografía tridimensional. Si fuera necesario, aunque generalmente te lo muestran en vitrina, podrías darle vuelta a la fotografía. Como se presenta en las películas de ciencia ficción, que hablas por teléfono y aparece la figura allí tridimensional, pues eso ya existe. No en los teléfonos, pero eso ya existe, es el holograma. Pero hay otra característica, que es la más importante. En la fotografía holográfica, en comparación o en contraste con las fotografías clásicas, si tú cortas un segmento, sigues teniendo una figura completa. Vaya, en una fotografía tradicional, si una parte de las viejas amistades o de la familia ya te cae gorda, divorcios, pleitos, etc.,
pues entonces cortas la parte de la fotografía que no te gusta y la tiras a la basura y conservas la parte que te gusta. Pero si por casualidad te sacaste una fotografía holográfica, ya te amolaste. ¿Por qué? Porque aunque cortes un segmento de la placa, cuando vuelves a hacer incidir los rayos láser para obtener la fotografía, obtendrás siempre una fotografía completa, tridimensional. Simplemente cada vez más borrosa, pero integral. Y aquí se presenta un cuarto de la fotografía. Podrías tener un octavo, una centésima, una milésima parte. Siempre te entregará una figura tridimensional completa. ¿Qué es lo que está en el fondo aquí? El asunto de que la parte tiene la información del todo, pero no del resto. No, del todo quiere decir incluida ella misma. De tal manera que siempre entregará una figura completa. Esto, aquí te presento, este es uno de los libros de Stephen Hawking, ahí está la placa y dice un fragmento diminuto, contiene suficiente información para reconstruir tridimensionalmente la figura. Ahí está de nuevo. Ahora, esto que te estoy mostrando es creado por la mente humana, pero en la naturaleza hay otro fenómeno que nos permite recordar, aquí es como se fabrica la dichosa fotografía holográfica, que nos permite recordar que hay fenómenos naturales que nos muestran o que tienen la misma enseñanza, el todo en la parte y la parte en el todo, conteniendo la información del todo. ¿A qué me refiero? Voy a mencionarlo por la palabra más popular que de repente nos estremece, la clonación. ¿Qué es la clonación y qué no es? La clonación será por ventura un fenómeno en el que un fragmento de tu pelo, de tus uñas, del pellejito que te quema el sol, ahí está contenida la información que tiene las circunvoluciones de tu cerebro, la estructura de tu hígado, tu estatura, el color de tus ojos, etcétera, etcétera. Sí. Eso es exactamente lo que quiere decir. Que cada una de tus células tiene la información de la totalidad, incluida ella misma. Recordemos lo que ocurrió en 1997 con la famosa ovejita Dolly, que fue la primera que se clonó. Aquí la tenemos retratada con uno de sus creadores, porque fueron dos investigadores en el Instituto Roslin de Escocia. Ellos andaban buscando lana en el doble sentido de la palabra, es decir, ovejas lanudas que den más dinero, y se vale, se vale. Edison, por ejemplo, Tomás Alva Edison, le interesaba muchísimo el dinero, buscaba el dinero, pero el que ganó, se lo ganó bien ganado. Es decir, no se lo ganó en la bolsa ni en las carreras de caballos, se lo ganó creando. Bueno, pues estos hombres buscaban eso. Y aquí está Dolly, mírala, y aquí está con uno de sus creadores, porque fueron Wilmut y Campbell. Aquí está Balando en ese instituto, y estas ovejitas son hijas de ella. Dolly fue clonada de su madre, ahorita te platico de eso, pero ya Dolly salió completa y sana, se podía reproducir. Es decir, Dolly sí conoció el amor al estilo tradicional, aunque nació de su madre por medios mecánicos. Y aunque espanta a muchas personas el tema de la clonación, la verdadera investigación va por otro lado, para la curación de enfermedades y demás. Aquí, por ejemplo, se dice que estas ovejas, algunas han sido alteradas genéticamente para obtener una proteína en su leche que permita contrarrestar la fibrosis quística. Yo no sé si ustedes saben lo que es la fibrosis quística, pero es una enfermedad hoy considerada incurable. Los pulmones se van volviendo como de chicle. Yo lo sé porque un pariente cercano mío murió de eso y es actualmente prácticamente incurable. Entonces, son esos cambios los que se van obteniendo. ¿Cómo
hicieron estos investigadores la clonación de Dolly? Pues mira, lo que ocurre es que hay un fenómeno que consiste en que las primeras células después de la concepción, esas que se llaman células madre o células troncales, que se presentan entre las 4 y 5 primeras semanas, contienen la información de la totalidad y la contienen activa, de tal manera que pueden servir para reproducir exactamente el órgano de la persona con los genes de la propia persona. Por eso ahora en muchos hospitales de recién nacidos conservan el cordón umbilical y también los dientes de leche contienen esa información, antes no, por lo que pueda pasar cuando sean adultos. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el sistema que siguieron? Es lo siguiente: en ese momento, cuando tenemos las células troncales, ocurre como cuando siendo nosotros pequeños alguien nos preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues yo futbolista, yo beisbolista, yo bailarina o cantante o abogado, bueno, pues allá tú, etcétera. Entonces, cada quien va escogiendo. Pero cuando se escoge carrera, se olvidan muchas otras cosas que fuimos aprendiendo en la vida. Por ejemplo, los abogados tendemos a olvidar las matemáticas complejas, y así, porque nos especializamos. Entonces, haz de cuenta que a las células, cuando son célula madre o troncal, y se van a diferenciar en distintas partes del cuerpo, le preguntan, celulita, celulita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ay, pues yo hígado, pues allá tú, y la mandan. ¿Y tú qué quieres ser? Pues yo ojo, se especializa en ojo. Yo pulmón, y se especializan. Y cuando se especializan, olvidan la información, ponen en estado latente la información de la totalidad que contenía. Y te estoy diciendo cómo hicieron con Dolly, no es todos los casos. Y aquí te lo represento así. En un primer momento las células son totipotentes o pluripotentes, tienen la información de todo lo que va a ser el cuerpo. Pero después esas células se especializan y olvidan la información de la totalidad, son células adultas diferenciadas o especializadas. Con Dolly lo que hicieron fue subalimentar una de estas células sin matarla para que recuperara su memoria original, como si a un arquitecto, un gran ingeniero, una gran bailarina está en estado comatoso en una plancha sin morir. ¿Dónde está el gran profesionista o la gran artista? No, ahí está una persona en su estado más elemental. Y una vez que hacen eso y recupera la memoria, es trasladado al vientre anfitrión y sale un clon, por supuesto, con la introducción de un núcleo de la célula que se quiere introducir. De paso les quiero decir, porque allí en la fotografía de Dolly aparecía un dato, decía, alguien lo habrá visto, nacida vieja. Todos nosotros, todas nuestras células están muriendo y están siendo sustituidas por otras. Inclusive en un ritmo infinitamente mejor, también antes se desconocía, hoy ya se sabe, también las células, hay neurogénesis, células nerviosas, pero es infinitamente menor. Las del cuerpo, todas cambian a lo largo de nuestra vida, van muriendo y siendo sustituidas por otras. Tenemos como entre 70 y 120 renovaciones a lo largo de nuestra vida. Es como si trajéramos una carga de pilas nuevas para cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, pero como son células adultas, cuando clonan a un animalito como a Dolly, que fue el primer mamífero adulto que fue clonado de células no sexuales, es decir, de células adultas diferenciadas, hicieron la clonación de Dolly cuando Dolly tenía 6 años de edad. Entonces, la clonación la hicieron en 1997 y a Dolly la mataron, la tuvieron que sacrificar, creo que en febrero del 2003,
pero estoy seguro que en el 2003, cuando empezó a presentar problemas de artritis y problemas coronarios. ¿Por qué? Porque la clonaron a la mitad de su edad. De modo que cuando nació traía células con 6 años de edad. Y aquí el dato que es interesante es el siguiente. Por eso el interés con las células madre o troncales. Porque las otras células han envejecido, ya las pilas no duran para tanto. Pero los seres vivos tenemos 2 células, restringamos a los seres humanos, 2 células en las que la información va fresca y nuevecita. Son las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Ahí haz de cuenta que las células sexuales equivalen a ese botón que tienen muchos aparatos eléctricos que dice reset. Allí va la información absolutamente completa. Pero déjenme volver a este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una parte de la historia, una ínfima parte. ¿Cuál? Que cada una de nuestras células contiene la información de absolutamente todas las demás. Tu cerebro en una uña, en una célula de las uñas, pero así es. Y digo que esa es una parte de la historia porque ahora ustedes saben, desde el año 2000 y el 2001 se descubrió el genoma humano, ya se codificó o se ordenó, tiene un nombre, se ordenó, esa es la palabra. Bueno, pero se ha encontrado que nuestros genes, o se ha confirmado, los compartimos con el resto de la naturaleza. Es decir, no son exclusivamente humanos. Enuncio. ¿Tú sabes hasta qué grado son idénticos? No igual, no parecidos, sino iguales, idénticos. Los genes de un gusano nemátodo, el más simple, un gusano de jardín, que es como un simple tubo de la boca al ano. ¿Hasta qué grado los genes de ese gusano son idénticos a los de un ser humano? 30%. ¿Tú sabes hasta qué grado son idénticos los genes de una rata? Me refiero a esos animalitos que son chiquitos, por supuesto. Los genes de una rata a los de un ser humano, 90%. Hubo un día en un curso así como este en que una señora me dijo: ay, licenciado, lo que pasa es que el otro 10% es asqueroso. Pobres ratitas, por eso son las heroínas de los laboratorios, por su semejanza. Ya no digo el cerdo. ¿Tú sabes hasta qué grado son idénticos los genes de un ser humano a los de un gorila, después de lo que te acabo de decir? Pues 97%, con fracciones. Y aquí viene un dato interesante. ¿Sabes hasta qué grado son iguales los genes de un chimpancé a los de un gorila? 97%. Pero el dato verdaderamente interesante, para que veas paradojas de la existencia, es este: ¿hasta qué grado son iguales los genes de un ser humano a los de un chimpancé? 98%. Eso, si no lo has visto, te llamo la atención sobre el dato. Que el chimpancé es más parecido al ser humano que al gorila. Y por supuesto, nosotros seríamos capaces de encerrarlos en la misma jaula. Y el chimpancé es más parecido genéticamente al ser humano que al gorila. Y eso todavía no es la totalidad de la historia. Compartimos genes con los vegetales. Es decir, por ejemplo, el día de hoy, has oído hablar de los alimentos transgénicos, pero bueno, te hablaré de uno de ellos. Hoy ya se pueden producir, se producen en algunas partes, jitomates, que son resistentes a las heladas. ¿Ya ves las heladas, cuántas cosechas echan a perder? Hay jitomates que son resistentes a las heladas porque tienen insertos, genes de peces del Ártico, que resisten el frío.
De tal manera que lo menos que uno puede desprender de este tipo de evidencias es el siguiente dato, que la naturaleza trabaja en equipo y que los ladrillos básicos de la vida humana y de la vida en general, con todo el resto de las criaturas con que compartimos el planeta, vegetales y animales, los ladrillos básicos son los mismos. Si esto no te inspira de alguna manera respeto por la naturaleza, no solo por lo que te da, sino respeto por ella misma, no te estoy diciendo nada. La verdad es que reconocernos como hermanos de esa realidad, como producto de ella, como resultado del mismo, no otro, del mismo orden prodigioso, es una enseñanza que generalmente toca fibras profundas. O sea, como alguna vez vi en algún aviso televisivo, que los humanos somos un hilo de la trama, pero no la trama completa. Un hilo muy importante, pero un hilo de la trama. E insisto en el mismo tema, la idea de no separación. ¿Qué les ocurre a algunos pensadores de estos que han intentado mostrarnos todo esto de lo que te he estado platicando? Sobre todo los que trabajaron, ya no digo con la vida, sino con la materia elemental, la más concreta, estos físicos atómicos y cuánticos. Te voy a leer los testimonios de algunos de ellos. Empiezo por uno que se llama Erwin Schrödinger, austriaco, Premio Nobel de Física en 1933, que dice: no existe derrumbamiento de barrera entre sujeto y objeto, porque esa barrera no existe. Esto de diferencia entre el observador y el fenómeno observado. Él dice, esa barrera no existe, todo está unido. Frente a la muchedumbre de egos, perdón, ¿que no era físico? Ahora ya me resultó psicólogo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque igual que tú y que yo se pregunta, bueno, está bien, todo esto está en la materia, pero ¿y el ser humano qué? ¿Qué hacemos aquí? Se hace preguntas de tipo humano y dice, frente a la muchedumbre de egos, el mundo se revela como uno. Alternativa única, la unificación de las mentes o conciencias. Su multiplicidad es solo aparente. En realidad, no parece haber más que una mente. Bueno, ya no solo es psicólogo, ya es místico. Eso es lo que me está diciendo. La pluralidad que percibimos es solo una apariencia. James Jeans, matemático, astrofísico, dinámica de gases, electromagnetismo, etcétera, también laureado, tiene una frase que ha corrido con buena fortuna, que dice: el universo está empezando a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria. ¿Qué nos está recordando? Algo así, no quiero ser tan radical con la expresión, pero lo diré, que este universo es consciente. En el universo hay conciencia. Agrega, el universo no es susceptible de representación material, dice. La razón, creo yo, es que se ha convertido en un proceso puramente mental. ¡Caramba! Ahora sí ya me desapareció la materia. Es un proceso puramente mental. Si eso es cierto, entonces los valores no son unos advenedizos en este mundo, sino tienen los mismos títulos para valer que cualquier otra cosa. Pues una vez más el doctor Ignacio Valle nos ha hablado de temas interesantes, nos ha explicado esta dualidad que existe entre la ciencia y la tecnología. Es momento de despedirnos. Antes queremos comentarles que el próximo programa tratará sobre lo material, lo conceptual y su complementación. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Antes queremos recordarles que si usted quiere hacernos llegar comentarios o solicitar este material en formato DVD, puede comunicarse al 842-3500 si se encuentra en algún punto
lejos de esta ciudad capital, puede anteponerle la clave 228-842-3500. Por hoy, muchísimas gracias. Hasta la próxima.